Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy te voy a estar compartiendo mis novelas de fantasía favoritas. Esas historias que hicieron una marca, que marcaron mi vida lectora o como lectora, mi vida como lectora. Ahí está, me gusta más esa frase, mi vida como lectora, porque es eso, que a medida que uno va leyendo se va encontrando con libros que están buenos, que están copados, pero que no te llegan tanto, que no logran ese impacto que vos decís, ¡ah! Carajo, acabo de leer, por favor. No todas las historias lo logran. Y estas historias que te voy a estar nombrando en este video son esas historias. Elegí estos libros en particular por la construcción de los personajes, por la construcción del mundo fantástico y por cómo está desarrollada la trama. Porque quizás a veces nos encontramos con tramas que no son del todo tan originales, que no pasa nada. A ver, no hay nada nuevo bajo el sol, que el eto es el mismo y lo que cambia es la forma en que está armada esa historia. Es eso lo que al final termina siendo lo más importante en una historia. Hay bilogías, hay trilogías, hay autoconclusivo también. Así que nada, te invito a quedarte para que veas cuáles son los libros de fantasía que nombro. ¿Coincidís o no conmigo? Y te invito también a que me dejes en comentarios cuáles son tus libros de fantasía que te han marcado y que han hecho ese antes y después en tu vida lectora. Si vos crees que yo te voy a estar mostrando Harry Potter o Cazadores de Sombras, desde ya te digo, no va a ser ese el video. No porque no sean dos historias que me han marcado, porque sí me han marcado en distintas etapas de mi vida, me han marcado y están en mi corazón, tanto Harry Potter como Cazadores de Sombra sobre todo la primera saga, porque la señora Cassandra Clare nos ha hecho 1.000.000 de libros de todo el mundo de Cazadores de Sombras. Yo no los he leído, básicamente. Como que me quedé con la primera saga y a medida que iba sacando más y cada uno de los tomos era cada vez más grande, era como, gracias. Pero hasta acá llegué, pero no porque Cazadores de Sombra no me gusta. Me encantó. Este primer libro del que vamos a estar hablando yo había leído y había escuchado muy buenas reseñas de que era una construcción de un mundo fantástico zarpado, muy original la trama. Me llamó mucho la atención cuando leí Una magia más oscura. Dije, sí, tienen toda la razón. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esto? Victoria Schwab. Me pareció tan original la trama o cómo estaba encarado este mundo donde había distintos mundos paralelos y que estaba el Londres gris y que estaba el Londres rojo, que estaba el Londres blanco, que estaba el o sea, como que esos diferentes mundos paralelos que conviven y que el protagonista puede ir de un mundo al otro. Me encantó, me gustó. Están los otros dos, por supuesto. Es fantasía juvenil, una historia lenta, pero que tiene todo el sentido de que sea lenta, porque te va desarrollando el mundo de a poco y te va abriendo más puertas. Y mientras que vas siguiendo el hilo de la trama, te vas dando cuenta que el mundo que nos ha creado Victoria Schwab en esta trilogía de Una magia más oscura es completa y absolutamente original, muy complejo y que está muy bien dosificada toda esa información que nos están dando. Me encantó también la relación amorosa o las relaciones amorosas que aparecen en este libro en realidad. No hay spicy, romance más light, más naif, pero es un romance profundo de cualquier manera. Acá vemos a dos protagonistas. A medida que vas siguiendo la historia te vas a dar cuenta que hay más personajes involucrados. Hay como un entramado entre los personajes que también está muy bien armada y por lo menos a mí me encantó. La relación de Kel y de Lila, que son los protagonistas específicamente de estos libros, es todo lo que está bien. Me encantó. ¿Y sabes qué me gusta sobre todo de este libro? No de este libro, sino de la trama y en relación con el romance, es que es un romance a fuego lento. Es casi un friends to lovers, te diré, que empiezan como enemies, pero después se convierten en amigos, pero después son otra cosa y como que
es muy de a poco, es muy tímido. La otra parte, la parte de la fantasía y lo que va pasando en el mundo es lo más importante, o por lo menos en estos libros es lo más importante, más que el romance en sí mismo, pero de cualquier manera el romance también hace parte a esta historia. Nada, te cuento una anécdota de este libro. Datos que no te suman, pero yo te los cuento igual. No estaba en todos lados este libro. Tenía una hora para comer en el laburo. Comí rápido y dije, voy a este lugar porque ya había averiguado que en ese lugar estaba. Y aproveché el resto de la hora para llegarme hasta la librería, comprarlo y volver a tiempo para seguir trabajando. Nota de color. Estas portadas es todo lo que está bien. Es lo más original que vi, sobre todo en esa época. Será 2018 porque este libro lo tengo desde esa época, aunque no lo creas tú. Es lo más original que había visto, me pareció súper ilustrativo. Siguiente, y no puedo yo en este listado no traerte un libro de una de mis autoras favoritas, que es Leigh Bardugo, que yo descubrí a Leigh Bardugo gracias a este libro, y si vos sos así o has ido al canal, sabrás que Seis de Cuervos es mi biología fantástica favorita de todos los tiempos. Vos ignora el tema que las letras están desaparecidas. Están desaparecidas, pobre las letras. Vos ignora lograr que se vea bien, porque encima esto es re oscuro. Diseño gráfico cero. Rojo sobre negro no va. Es el peor contraste del mundo. Es el peor contraste del mundo. No se ve, no se nota. La parte de diseñadora gráfica dentro de mí ha salido a la luz. Te pido disculpas, no hay que ser hater, pero es la verdad. No se ve, no se nota. Y no es que yo digo esto. Es una cuestión concreta. Mirá, no se nota. No se ve. Blanco sobre negro, sí. Blanco sobre rojo, sí. O sea, mira lo que es eso. ¿Ves? Acá sí lo hicieron bien. Blanco sobre negro, obviamente. Bueno, no importa, escúchame, no pasa nada. Voy a fingir demencia, más allá de eso, una edición increíble. Este es el primer libro que yo tengo así. No mal recuerdo, me lo compré en 2016. Hace una década que está en mi biblioteca y lo cuido, porque desde que se me saltaron las letras lo cuido un montón. Y es la primera vez que tenía en mis estanterías un libro de tapa dura y edición especial, edición nueva que van a sacar de estos libros, de esta biología, que por Dios la quiero, la necesito para ayer. ¿Qué es lo que me gusta de esta historia? Específicamente la trama no es la gran cosa, porque es una mezcla entre los Peaky Blinders y la gran estafa. No siento que la trama sea original, porque no lo es. Pero, ¿sabes lo que me gusta de este libro? La construcción del personaje. Me parece que es un libro de personajes, en donde cada uno tiene su propia voz, porque cada uno de los capítulos es narrado desde el punto de vista de uno de los 6 protagonistas. Desde ese punto de vista también lo que te permite es ver el punto de vista de cada uno, cómo piensa, su historia, su cultura, por qué está en el lugar en donde está, por qué necesita la ayuda del otro, qué es lo que ese personaje le puede aportar a ese otro personaje, cómo son las relaciones interpersonales entre los distintos personajes y cómo se va creando desde la nada misma, porque son 6 personajes que se encuentran para un determinado objetivo en común, o algunos, en realidad, algunos no se conocen, cómo logran encastrar cada uno con sus ventajas, con sus fortalezas, con sus debilidades, y cómo logran encastrarse en este grupo para lograr ese objetivo en común que tienen, y cómo logran ese objetivo en común, con todo lo que implica estar trabajando con alguien que no conoces, y eso me parece que está muy bien logrado en esta historia. Podría traerte muchos libros de Leigh Bardugo, y a medida que fue sacando más libros, he visto esa evolución que ha hecho como autora, que me parece zarpado. Para la siguiente historia voy a volver un poquito más atrás y voy a traer un libro de Victoria Schwab otra vez, específicamente La vida invisible de Adi LaRue, porque es un libro que me marcó
desde el punto de vista reflexivo. Está muy bien armado toda la construcción del personaje de Adi específicamente. Creo que la trama es bastante original dentro de todo, esta trama de una mujer que no quiere el destino que quiere y que va a buscar y grita para no seguir ese destino. Y este demonio que la escucha, que le da esta cuestión muy la sirenita. Te doy esto a cambio de esto. Y eso me encantó, esa idea. Termina siendo inmortal, es un inmortal que nadie se acuerda de ella. Pero sobre todo lo que me gustó de esta historia, me puso en jaque muchas cosas, ¿viste? Como sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos, sobre lo que queremos hacer, sobre que la vida es finita. Me gusta también que está escrito en dos líneas temporales, una en la que te cuenta qué fue lo que sucedió con Adi desde el momento en que hace ese pacto con el diablo, el demonio, hasta la actualidad, y la otra línea temporal que es el presente, cuando se da cuenta que hay una persona que se acuerda de ella. Era muy entretenido ir y venir, toda la parte de la línea del pasado, sobre todo, para mí fue muy dramático. No hay cosas fantasiosas muy grandes en esta historia, no se ve, no sé, algún hechizo, magia, cosas así. No, es el mundo real y ella siendo invisible en ese mundo real. Tiene romance esta historia, sí, un romance medio tóxico. Ella es una droga para él y él es una droga para ella. Como que esa sensación es la que me dio haciendo ese flashback de todo lo que pasaron juntos y de todo lo que hicieron. Pero creo que está muy bien armado. Y como te digo, es una historia que me marcó porque es una historia que me hizo reflexionar que hagas las cosas que tenés que hacer ahora, no mañana, ahora. Pasamos a la siguiente, que es una trilogía. Y no podría no poner a Brandon Sanderson en este video, porque si vos sos asiduo al canal, sabrás que Brandon Sanderson para mí es todo lo que está bien. La trilogía de Nacidos de la Bruma, la mejor fantasía épica que he leído por lejos. Estoy completamente segura de que te ha hartado hablando de Brandon Sanderson, yo lo sé, pero me parece un mundo tan original. ¿Por qué elijo esta historia y por qué me ha marcado esta historia? Primero por la forma de narrar y de contar hechos tan complejos que tiene Brandon. El mundo fantástico que ha creado en Nacidos de la Bruma, con el sistema de magia tan complejo que tiene un glosario de la magia, de las cosas que se van nombrando. Hay un glosario al final de cada uno de los tomos de esta trilogía, porque es así de complejo. Y es una historia que no podés leer de corrido y no es una historia que podés leer así livianamente. Necesitas sentarte con concentración, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí, por eso me ha marcado, por la forma en que me hizo leer la fantasía, de sentarme concentrada a leer, y era leer, pero no leer por leer, era leer y volver. Leía una página, dos páginas y volvía. ¿Cómo era esto? Ese tipo de lectura lenta que querés entender todo, y a pesar de que Brandon Sanderson hace todo lo que está bien, que es contarte de a poco todo cómo funciona el mundo fantástico, es tanta la información que nos tira, tanta, que no hay forma de que no te frenes en una página y vuelvas a la anterior para volver a leer lo que estabas leyendo. Decís, ¿qué? Para. Y volvía y leía, volvía a leer. Ah, ok. Y volvías y retomabas la lectura. Era como un ir y venir. Otra de las cosas que me encantó es cómo él trabaja la política y la estrategia, sobre todo en el segundo y en el tercer libro, en donde creo que esos dos sí tienen una trama recontra mega original, mucho más que la trama de este libro, porque esta trama es, bueno, los rebeldes se quieren liberar del sistema, y es algo que ya hemos visto en muchas otras tramas. No es original eso, es original el sistema, es original los personajes, el mundo, pero después de este libro
viene el siguiente, con esa respuesta de, bueno, ¿qué pasa después de que rompes el sistema? ¿Qué sucede? Y esa es la respuesta que nos da en el segundo y en el tercer libro, y me parece que eso es lo más rico que tiene esta historia. Me quedaría horas hablando de este libro, de esta trilogía, contándote lo bien desarrollados que están todos los personajes. Hay un montón de personajes, cada uno con su propia voz, con su propio objetivo. Y hay un juego de estrategias alrededor y de decisiones que van sucediendo alrededor de los personajes que realmente son de una complejidad, pero el chabón te lo hace tan simple. Haces como un zoom y lo mirás de lejos, decís, che, puta, o sea, esto es re complicado. Es re complicado y te lo hizo simple. El siguiente libro que te voy a estar contando es medio un bonus track. ¿Por qué digo esto? Porque es una saga que no está concluida, no está completa. Yo leí el primero y el segundo, el tercero lo estoy esperando. No sé, no lo he visto, o sea, no ha llegado nunca. O por lo menos yo no he visto que haya llegado a Argentina, sino estaría en mi estantería claramente. Creo que son 4 libros. Y estoy hablando del último mago. Es una historia que me marcó en el sentido que me encantó la trama que tiene, la premisa de la historia, porque es un viaje en el tiempo, hay magia, hay pandillas, hay robos, como una mezcla de cosas tan rara y tan bien armada, con muchísimos personajes. En este libro no hay tantos personajes como en el segundo libro. En el segundo libro hay más personajes y cada uno tiene su propia voz, es decir, está escrito desde distintos puntos de vista y eso hace también que la historia sea recontra mega compleja y te mantenga súper atento. El segundo libro, La ladrona del diablo, es súper grande. Yo lo partí en dos y leí primero una parte, la primera parte, leí otras cosas en el medio y volví a retomar la lectura en la segunda parte de ese libro, después de haber pasado más o menos un mes entre haber leído la primera parte y la segunda parte, porque era cargado de información, con tantos puntos de vista, y no es solamente cargado de distintos puntos de vista. ¿Sabes lo que interesante que me gustaba de esa historia? Es que había un hecho puntual y un personaje te lo relataba de una manera y otro personaje te lo relataba de otra manera. Entonces tenías de una misma situación distintos puntos de vista y eso te abría el juego a ver cómo todo se estaba moviendo alrededor. Por eso es que estoy esperando la continuación, porque realmente creo que es una gran historia de fantasía. Este primer libro parece que es muy simple, pero la historia no es tan simple. O sea, en el segundo libro te das cuenta que la cosa es mucho más compleja de lo que realmente te lo estaban mostrando en este libro. O sea, vos lo ves, bueno, el último mago, no sé qué, bueno, un viaje en el tiempo, parece muy light. No es light, es re complejo. Y me encantó la construcción de los personajes y el matete que hay en el segundo libro que yo necesito seguir y continuar esa historia. No te lo puedo explicar, pero bueno, confío que en algún momento va a llegar. Que alguien vea esta saga y diga, che, la voy a adaptar a ver si así podemos tener la continuación en español. Bueno, en fin. Terminé eligiendo estas historias que te acabo de nombrar porque son historias que me quedaron acá, pero sobre todo me quedaron acá. Esa es la razón por la cual están en este video. Te invito a que me cuentes cuáles son tus novelas de fantasía favoritas, las que han marcado tu forma de leer fantasía, tu forma de ver una historia, de vivir una historia con un mundo fantástico particular. Te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por esos lares. Gracias por quedarte un episodio más a fangirlear conmigo. Nos vemos en un próximo video.